Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hemos avanzado ya gran parte del capítulo 5. Vamos a intentar, Dios mediante, hoy día terminar el capítulo. Siempre digo Dios mediante porque a veces nos quedamos en los versículos casi finales y profundizamos ahí un poco según el Señor me guía. Bueno, una de las que hemos visto en la clase anterior es que Lucas nos da un resumen, por así decirlo, de la obra milagrosa que Dios está haciendo a través de los apóstoles y cómo el Evangelio, las buenas noticias de salvación, se están dispersando por todo Jerusalén y por los lugares aledaños. Una de las cosas que sucede tras esta conversión masiva de judíos al cristianismo es que los religiosos de la época se llenan de celos. Se llenan de celos y como tienen el poder, por así decirlo, político también, meten preso ya no solamente a Pedro y Juan, como lo vimos en capítulos anteriores, sino ahora meten preso a todos los apóstoles. Pero cuando ellos están presos, sucede algo milagroso. Dios envía un ángel que los libera y les dice el ángel a los apóstoles: vayan al templo y prediquen estas palabras de vida. Así que el grupo religioso piensa que los apóstoles siguen presos, pero lo que no saben es que los discípulos ya están predicando el evangelio en el templo desde la mañana. Así que vamos a ver lo que sucede cuando los religiosos se enteran de que los apóstoles están presos y que realmente no saben ellos cómo ha pasado todo esto. Vamos a leerlo a continuación en Hechos capítulo 5. Una de las cosas que vimos la semana o la clase anterior es todo este párrafo de aquí. Así que lo vamos a leer como para entrar en contexto y luego vamos a seguir con nuestra lectura de hoy. Miren lo que dice el versículo 17. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, lo de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Hasta ahí nosotros llegamos la clase anterior. Sigamos viendo la segunda parte del versículo 21. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allá adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué pararía todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Bueno, en este párrafo que hemos abarcado, que es un párrafo largo, hemos visto cómo los religiosos se reúnen todos ceremonialmente para juzgar a los apóstoles. Obviamente este juicio es un juicio injusto, porque es un juicio que nace, que surge por los celos que ellos tienen para con los apóstoles. Ya hemos hablado en la clase anterior el problema que hay con el liderazgo religioso hoy en día, que llega a pensar, llega a entender de que ellos están por encima de las personas, que no son siervos, sino son amos, y que quieren fama personal. Esto es lo que ha despertado en los saduceos y en los fariseos este odio que tienen hacia los apóstoles, que en buena cuenta les están quitando la fama que ellos tenían. Así que cuando ellos se reúnen todos ceremonialmente para traer a los apóstoles y juzgarlos e intimidarlos, se dan con la sorpresa que no están. Y eso los deja como perturbados. Porque obviamente algo que tenemos que tener muy presente es que estos religiosos ya saben todos los milagros que los apóstoles están haciendo en el nombre de Jesús. No es algo escondido. Ellos saben, pero aún así ellos no se arrepienten. Por más señales que ellos han quizás presenciado y también han escuchado de otras personas,
Ellos aún tienen el corazón duro. Ellos no se arrepienten. Ellos lo único que quieren es deshacerse de los apóstoles porque ellos no están buscando salvación. Porque ellos ya se consideran perfectos. Ellos ya se consideran salvos. Ellos ya se consideran hijos de Dios. Ellos no les interesa la salvación. Ellos no se consideran indignos delante de Dios, sino ellos se consideran dignos delante de Dios. Ese es el problema, que ellos no entienden su condición delante de Dios. Y algo que podría agregar acá rápidamente es que ese es un problema general de toda la humanidad. No solo de los líderes religiosos, que son líderes falsos, sino de todos. Nuestra falta de entendimiento de nuestra relación con Dios antes de conocer a Jesús. Todos nosotros, antes de entregarle nuestra vida a Jesús, tenemos una relación con Dios que está quebrada, que está separada. Nuestra relación con Dios es una relación de enemistad. Dios está en enemistad con nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No hay nadie en medio de nosotros que pueda decir, yo no soy pecador. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, vamos a ser juzgados justamente cuando partamos de este mundo y ese juicio va a tener como veredicto culpable. Todos nosotros somos culpables. Y es una realidad que el mundo no tiene presente. Porque nos consideramos buenos, porque nos consideramos justos, porque nos consideramos dignos. Y esa es una mentira. Tú y yo no somos dignos, somos indignos. Por eso es que Jesús vino a morir por nosotros. Para Él, con su sacrificio, darnos entrada a su presencia. Los religiosos no entienden eso. Ellos se consideran dignos, eso ha ido creciendo en ellos y ha formado orgullo en ellos y por eso quieren deshacerse de los apóstoles. Así que cuando ellos se enteran de que los apóstoles no están presos, una de las cosas que sucede en ellos es como indignación, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Obviamente esto también podría haberlos llevado a darse cuenta, bueno, quizás sí son los apóstoles de nuestro Dios, del Dios de Israel. Y lo que estamos haciendo está mal. Pero su corazón no va en esa dirección. Hasta que sucede lo siguiente. Alguien viene y les cuenta a ellos. Esas personas que ustedes metieron presos están en el templo, están predicando. Están predicando acerca de Jesús. Y obviamente ellos van molestos, lo más probable, y traen a los apóstoles, pero nos dice el texto, sin violencia. Los trae sin violencia. Y en esta frase sin violencia, y en la siguiente que es, porque temían que el pueblo los apedreara, hay unas verdades muy importantes que nos debería hacer recordar al tiempo en el cual Jesús fue juzgado por Pilato. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero Pilato temía al pueblo. Y por eso él se lava las manos y entrega a Jesús a ser crucificado. Él temía más al hombre que a Dios. En el caso de los religiosos es exactamente lo mismo. Ellos en el fondo tienen un odio hacia los apóstoles porque están predicando de Jesús. Pero como temen al pueblo, los traen sin violencia. En el fondo, en su corazón, sí quisieran traerlos con violencia. Pero como temen al hombre, ¿qué sucede? Lo traen sin violencia. Un problema que radica en cada uno de nosotros es que en cierta medida, algunos más y algunos menos, tememos al hombre y no a Dios. En algunas áreas de nuestra vida, si somos sinceros, tememos más al hombre que a Dios. Eso está mal. Es algo que tenemos que examinarnos, hacernos una radiografía, examinarnos, preguntarnos en qué área puedo yo estar temiendo más al hombre que a Dios. Eso es algo que tenemos que constantemente examinarnos. Porque quizás ahorita tú puedes pensar, no, yo no temo en nada al hombre, todo lo temo a Dios nada más. Pero cuando suceden algunos problemas, algunas tormentas en nuestra vida, nos damos cuenta, no es tan así. Hay áreas donde prefiero quedarme callado o callada porque me avergüenzo. No quiero que me vean mal. Y empezamos a temer más al hombre que a Dios. Eso es algo que tenemos que examinarnos y hacer los cambios necesarios. Y pedirle, Señor, ayúdame a temerte a ti siempre, muchísimo más que al hombre. Eso es algo que nosotros también lo vemos claramente en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le llama la atención a los Gálatas y les dice, si yo buscara agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. Así que les voy a hablar las cosas claras a ustedes. Ustedes se están desviando y esto está mal por esto, por esto, por esto. No me importa ganarme enemigos dentro de la iglesia que Dios me ha guiado a plantar en Galacia. Pero yo temo a Dios y yo soy siervo de Él. Por lo tanto, voy a decirles las cosas así. Bueno, los religiosos no son así. Ellos temen al hombre. Y es un examen también para nosotros. Y además, algo que puedo agregar de este texto es que los apóstoles, teniendo la multitud de su parte,
pudieron ellos haber dicho a la multitud: miren cómo nos están llevando injustamente, ayúdennos, no dejen que nos lleven. Y obviamente la turba, la multitud, se les iba a ir encima a estos alguaciles, a estos líderes religiosos. Pero ellos no lo hacen. Ellos, en cierto sentido, ponen sus vidas en las manos de Dios. Sí, vienen a llevárselos sin violencia, pero los apóstoles no se resisten. Porque de todas maneras, y esto es algo que hemos visto, los líderes religiosos y los líderes civiles son autoridad. Así que si te están llevando para un juicio, en verdad, tú debes aceptarlo. No debes oponerte, por más que sea un juicio injusto, porque recién van a conversar contigo. Así que los apóstoles en cierto sentido se someten a la autoridad. Saben que son unos corruptos, pero aún así se someten porque en cierto sentido no están haciendo nada pecaminoso todavía. Pero cuando los interroguen, cuando les pregunten más cosas, ahí van a tener que marcar una diferencia. Ok, venir delante de ustedes no es algo pecaminoso, por eso lo hemos permitido. Pero ahora prohibirnos a nosotros hablar de Cristo ya cambia la cosa. Y lo decimos claramente. Nosotros vamos a predicar porque nosotros tememos más a Dios que a los hombres. No somos como ustedes, en buena cuenta. Así que vamos a ver eso a continuación. Vamos a leer a continuación los siguientes versículos para ver a lo que yo me refería cuando les estaba hablando. Versículo 27. Miren lo que nos dice. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Los apóstoles con Pedro en la cabeza, en el liderazgo, son sinceros, son directos y hasta un poco duros en la forma de responder. Porque los religiosos le dicen: miren, nosotros les prohibimos, cuando metimos a Pedro y Juan a juicio, que hablaran acerca del nombre de Jesús. Y ahora han llenado a Jerusalén de toda su enseñanza, de toda su doctrina. Ese es un cumplido para los apóstoles. Esto no es algo que los debería hacer agachar la cabeza, sino esto es algo que en buena cuenta es una felicitación, solo que los religiosos no lo ven así. Pero miren, los apóstoles, siendo guiados por el Señor, no vamos a poner la alabanza en ellos, sino la alabanza en la obra del Espíritu Santo. A través de ellos ha llenado Jerusalén de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, una de las cosas que podríamos rescatar aquí es que nosotros debemos orar para que con el llamado, con los dones que Dios nos ha dado, podamos ser parte de la expansión de las buenas noticias de salvación. Sea que tú tienes el don de maestro o maestra, sea que tú tienes el don de evangelista, sea el don que tú tengas o el llamado que tú tengas, que Dios esté impulsando a ti a hacerlo, hazlo para la gloria de Dios y tú vas a ser parte también de la expansión de estas buenas noticias de salvación en Jesús. Así que los apóstoles han sido guiados por el Espíritu Santo y Dios los está usando. Y los religiosos lo reconocen. Pero cuando los religiosos le dicen: miren, nosotros les prohibimos hablar acerca de esto, y ustedes siguen y siguen y siguen, Pedro y los apóstoles son claros. Mira, nosotros no somos como ustedes. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Me gusta porque los religiosos también reconocen de que la culpa la tienen ellos. Y cuando atacan a los apóstoles les dicen: no, ustedes están predicando por todos lados, han llenado a Jerusalén de esta doctrina y nos ponen a nosotros como los culpables. Y es que en verdad ellos son culpables. Y hemos visto en las primeras predicaciones de Pedro que Pedro le encanta primero marcar la mala noticia. Ustedes son los culpables. Nosotros podríamos decir hoy somos los culpables de la muerte de Jesús. Porque si Jesús no se hubiera sacrificado por nosotros, por nuestros pecados, nosotros no tendríamos esperanza, nosotros no tendríamos salvación. Por lo tanto, todos nosotros hemos llevado a la cruz a Jesús. Y Jesús lo hizo por amor. Por lo tanto, una de las cosas que siempre Pedro hace es hacer entender a las personas que son pecadoras y que son culpables. Porque no hay otra forma de aceptar la buena noticia si primero no entendemos la mala, que todos estamos condenados. No hay nadie que se escape de eso.
Por eso necesitamos a Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que Pedro, cuando le predica, nuevamente remarca, ustedes han sido los culpables. Pero les da la buena noticia, que gracias a la muerte y resurrección de Jesús, ahora Dios ha otorgado arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Si tú te arrepientes, das un giro de 180 grados, eso es lo que es arrepentimiento, y te vuelves a Jesús, lo reconoces como tu Dios y Salvador, vas a tener perdón de pecados. O sea, es algo sencillo, pero es algo que te lleva a humillarte. En la buena noticia de salvación es excelente porque es un regalo, pero lo difícil de aceptar el mensaje de Jesús, lo difícil de aceptar la salvación es que tienes que humillarte. Y a la gente no le gusta humillarse. Hace tiempo vi una película y en una película, solo vi un extracto de esa película, un villano dice una frase bien interesante que me llamó mucho la atención. Y el villano dijo lo siguiente, es difícil perdonar, pero es más difícil pedir perdón. Y en cierto sentido, aceptar la salvación es pedir perdón. Una cosa es perdonar, pero otra cosa es reconocer que tú eres culpable, que tú eres el que estás mal. A nosotros nos encanta señalar a los otros, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. Y para aceptar la salvación es reconocer primeramente que nosotros somos el problema, que nosotros somos los malos, que nosotros somos los pecadores, que nosotros somos los culpables. Y ahí es cuando tenemos que decir, sí, yo soy culpable. Si yo me muero hoy, no tendría por qué irme al cielo. O sea, no hay nada en mí, dentro de mi vida, después de tantos pecados que he cometido, que llevarían a Dios a permitirme entrar a su presencia. Si Dios me preguntara hoy, ¿por qué te debería dejar entrar? La respuesta es, bueno, he hecho algunas cosas buenas, pero nada quita las malas. Y si Dios es justo y me juzga justamente, soy culpable. Por lo tanto, es pedirle, Señor, perdóname. Señor, me he enterado que has hecho un sacrificio por mí y por toda la humanidad. Yo quiero aceptar ese regalo. Yo quiero aceptar eso, me vuelvo tu siervo, tú ahora eres mi Dios, eres mi Salvador. Gracias por ese regalo, lo acepto. En ese momento tú tienes perdón de pecados y vida eterna. Y eso es lo que Pedro le está diciendo, solo que con términos más teológicos, de que Jesús ha ascendido, ha resucitado, y todo esto Dios lo ha entregado para darle arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Pero si nosotros aceptamos ese mensaje, y si los religiosos aceptan ese mensaje, ellos van a tener perdón de pecados y vida eterna. Remarco algo más. El hecho de que Pedro les esté hablando así con los apóstoles es porque en el fondo Pedro y los demás quieren que los religiosos se arrepientan. Por eso les está predicando el evangelio. Ellos podrían haber dicho, miren, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. No tengo que darle más explicaciones. Punto. Me quedo callado, ya está. Ya les dije lo que tienen que saber. Pero no. Pedro aprovecha esa oportunidad porque Pedro desea que sus compatriotas que están delante de ellos, llenos de celo y de odio, se arrepientan y pongan su fe en Jesús. ¿Saben que esa obra es la obra del Espíritu Santo? La parte de Pedro, él está cumpliendo, está predicando el evangelio, les está ayudando a darse cuenta que son culpables, pero ahora ya, por así decirlo, la pelota está en su cancha. Ellos tienen que decidir, ok, ¿me humillo o me lleno de orgullo y rechazo este mensaje? Lamentablemente, lo que vamos a ver a continuación es que ellos se van a llenar de orgullo y van a rechazar el mensaje de salvación. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tu actitud cuando escuchas el mensaje de salvación es de orgullo o es de humildad? Sí, soy culpable, necesito a Jesús. No hay otra forma. Yo quiero pasar la vida eterna con Él, así que me rindo ante Él y le entrego mi vida. ¿Cuál de esas dos actitudes tomas tú? Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Vamos a ver ahora a continuación cómo responde los religiosos para intentar acabar este capítulo. Vamos a intentarlo. Versículo 33. Dice, al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. ¿Se dan cuenta? Ellos no se han arrepentido para nada. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos,
porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Bueno, tomo un texto largo para mostrar la vida de Gamaliel. Gamaliel era un maestro muy importante en la época de Jesús y en los siglos posteriores o en las décadas posteriores. Gamaliel era conocido como el Rabán, que era un título muy honorífico para los rabís. Era el Rabán de Israel. Bueno, Gamaliel les da un consejo a los religiosos, hace sacar a los apóstoles y les dice, miren, si esto no es de Dios, se va a destruir. Pero si es de Dios, quién sabe si estamos luchando contra Dios. Y da otros ejemplos de algunos revoltosos que al final sus movimientos terminaron destruidos, dispersos cuando ellos fallecieron. Jesús ya falleció, por lo tanto, su movimiento se va a destruir si no es de Dios. Obviamente quiero remarcar algo. El consejo que da Gamaliel no es un buen consejo, porque nosotros no podemos medir la verdad por medio del tiempo. Hemos visto y vemos a través de la historia que hay movimientos sectarios y hay distintos grupos que propagan mentiras que no son la verdad y que perduran por el tiempo. Por lo tanto, el consejo de Gamaliel no es un buen consejo, ¿no? No es un consejo que está enfocado correctamente. El tiempo no determina si algo es verdad o falso, pero es el consejo que Gamaliel les da y los religiosos aceptan ese consejo. Pero es interesante porque ellos aceptan el consejo, pero azotan a los apóstoles. Los azotan y les prohíben hablar en el nombre de Jesús. Es medio raro su forma de aceptar el consejo de Gamaliel, porque les dan duro. La idea en el original es que los desollan, o sea que las espaldas de los apóstoles quedan prácticamente peladas, ¿no? Raspadas por los látigos, por los azotes. Pero los apóstoles, después de haber visto el milagro de que el ángel los sacara de la cárcel, después de haber hablado valerosamente, salen gozosos de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Y ellos siguen predicando acerca de él. Y esto es una buena lección para nosotros, en el sentido de que a veces nosotros podemos pensar que la oposición que tenemos para hacer cosas para el Señor, o cosas que estamos haciendo para glorificarlo a Él, son como señales de parte de Dios de que nos detengamos. No, si me están persiguiendo, si se están burlando de mí por causa del Señor, mejor lo dejo de hacer. Porque esta oposición, esta persecución, quizás es una puerta cerrada que Dios me está dando para que yo deje de hacer eso. Y en el caso de los discípulos estamos viendo que no es así. La oposición que es por persecución no es una oposición que te dice a ti, deja de hacerlo, sino es parte, amado. Jesús dijo que los que queremos vivir fielmente en Cristo padeceremos persecución. Así que la valentía de los apóstoles es una lección para nosotros. Sea el impedimento que tengas para glorificar a Dios, sea un ataque, sea una burla, sea persecución, sigue adelante, clamando al Señor por fuerzas y sigue en pie, sabiendo que no es algo extraño en lo que te pasa, sino es algo que los cristianos en el transcurso de los siglos hemos pasado y seguiremos pasando, porque eso es algo que el Señor nos dejó claro. Así que he podido acabar el capítulo, obviamente podríamos haberle sacado un poco más el jugo, pero ya quiero pasar el día de mañana al capítulo 6. Así que hemos visto varias cosas, varias verdades acá esta mañana, y si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos leído, háganmela saber. Espero que esta mañana esta lectura haya sido de edificación para ustedes. Ese es el propósito de estos live. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.